propia madre dejaran
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo andan? Bien. Algo, ¿cómo están estudiando para el parcial? ¿Cómo vienen? Un poco atrasado para el parcialito, pero para el parcial habrá que ponerse a tono. No. Sí, yo ya pasé unas preguntas para el parcialito, en base a lo que vimos en clase, así que para el parcialito no va a ser, las preguntas van a estar en base a lo que vimos ya en las clases. ¿Sí? Así que de mi parte quédense tranquilos en ese aspecto. Les voy a comentar una novedad, que por ahí no sé si Rodrigo ya escribió en el grupo de Telegram, pero nuestra comisión, el examen va a ser por Zoom, el primer parcial. ¿Sí? Hay algunas comisiones que no lo van a tomar así porque tienen un número mucho mayor de participantes. En el caso nuestro, se decidió tomarlo por Zoom, así que les aviso que la modalidad va a ser esta. Seguramente haremos un par de preguntas, y si están bien las preguntas cuando charlamos por Zoom, bueno, van a andar bien. ¿Sí? Perfecto. Profesor, ¿es personal o es coloquio? Sí, sí. No, en principio va a ser personal el examen. Tenemos que decidir si lo vamos a tomar todos juntos o si nos vamos a dividir por ahí 2 y 2, y de 2 profesores vamos a un alumno. Eso todavía no lo decidimos, pero no, va a ser individual, coloquio no. Bien, bueno, conmigo creo que les va a quedar esta clase, con la que vamos a terminar el contrato de concesión, que hemos empezado la clase pasada. Vamos a ver franquicia. Y después la semana que viene van a tener con Luciana, que seguramente les va a dar 2 o 3 contratos más que tenía a cargo ella, de suministro, factoring y agencia. ¿Sí? Creo que después ya el 30, ¿no? Es la fecha del parcial. Sí, el 30. Bien. ¿Va a ser un 30, solo día? entonces, ¿qué? ¿Va a ser un solo día o, dado que es oral, van a estar tomando varios días? Tal vez sí, no, calculo que va a ser en un solo día. En un solo día, por ahí arrancamos a la mañana, y si nos dividimos, calculo que vamos a llegar. Pero bueno, en principio va a ser un solo día. Bueno, entonces van a tener, les van a quedar 2 clases con Luciana tal vez. Pero bueno, eso, la última después coordino con Luciana a ver quién la da. Bueno, a ver, empezando con el tema de hoy. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda del parcial o algo que me quieran preguntar ahora? Bien, bueno, entonces arrancamos. Retomando un poco la clase pasada que tuvieron conmigo, habíamos empezado el contrato de concesión, habíamos visto un poco lo que eran los contratos de distribución en general, la distribución propiamente dicha, y empezamos a ver este contrato de concesión regulado a partir del 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, un contrato que se celebra entre una parte, que es el concesionario, que va a actuar en nombre y por cuenta propia frente a terceros, y otra parte que va a ser el concedente, mediante el cual este contrato lo que hace es, el concesionario pone su organización empresaria para comercializar mercaderías o servicios provistas por el concedente, o también pueden ser repuestos. Bien, ese es el objeto, la definición o el mecanismo, digamos, de este contrato de concesión. También vimos que una característica que es fundamental o que rige este contrato es la exclusividad, que va a implicar no solamente una exclusividad en cuanto a la comercialización de bienes o servicios, sino también una exclusividad en cuanto a dónde se va a desarrollar el contrato. En la zona de territorio o zona de influencia que se va a determinar ese contrato, va a haber una exclusividad entre las partes, donde no va a poder el concesionario trabajar con otra persona que no sea el concedente. ¿Bien?
Salvo pacto en contrario, recuerden que no va a haber posibilidad, en base a esta exclusividad, de designar subconcesionarios por parte del concesionario o intermediarios, salvo, ya les digo, que haya un pacto expreso en el contrato que le habilite esta posibilidad. También vimos las obligaciones, los derechos que tenía cada parte, vimos que el plazo de duración no podía ser inferior a 4 años, y que si se pactaba un plazo menor, o se pactaba que fuera en forma indeterminada, se iba a entender pactado por 4 años. Excepcionalmente podía preverse un plazo de 2 años, si el concedente le da al concesionario el uso de instalaciones principales para desempeñar la concesión. Esto está también en el Código Civil y Comercio de la Nación. Y si la renueva una vez vencido ese plazo, sin especificar un nuevo plazo, se iba a entender que se pactaba por tiempo indeterminado. ¿Bien? Ese contrato de concesión tiene algunas diferencias, tal vez mínimas, con el contrato de distribución propiamente dicho. Una primera diferencia la podemos enmarcar en cuanto al objeto. En el contrato de distribución, propiamente dicho, generalmente van a ser mercaderías comunes o de uso sencillo. Sin embargo, cuando estamos en un contrato de concesión, generalmente nos encontramos con bienes que son más complejos, con un mayor desarrollo tecnológico, lo cual también va a hacer que el concedente tenga un mayor control o un mayor interés en cómo desempeña ese servicio o esa venta el concesionario, justamente por esta mayor complejidad en cuanto al objeto de bienes o servicios que son el objeto propio del contrato de concesión. Otra diferencia va a ser en cuanto a la subordinación. En la concesión vamos a ver que esa subordinación es mayor, o sea que la actividad va a estar pautada más rígidamente por parte del concedente, justamente también relacionado esto con la complejidad del objeto o del contrato, esa mayor complejidad que tienen los bienes de quien distribuye, dado que no hay pautas tan rígidas y generalmente lo que se busca es distribuir o alcanzar la mayor cantidad de... Profe, se Perdón, corta. profesor, pero se corta. Se cortó. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Se entrecorta mucho, doctor. ¿Ahora? Y le queda la imagen tildada. Se entrecorta, debe andar mal internet. Sí, a ver ahí. Ahí debería andar mejor. Bueno, ahí va. Bueno, estamos hablando de la diferencia entre la concesión y la distribución en cuanto a la subordinación. Bien, en la concesión es mayor. Otra diferencia entre lo que es concesión y distribución es en cuanto a la garantía y servicio posteriores, el servicio de postventa. En la concesión, el concesionario de la distribución directamente no existe. En el contrato de distribución, permanente de distribución, distribuye una garantía o servicio de postventa en cabeza de este concesionario. Otra diferencia, y la última, es en relación con los terceros. En la concesión, generalmente el concesionario contrata con particulares o consumidores finales, y en la distribución, ¿se acuerdan que había una diferencia entre distribución propia e impropia, o directa o indirecta? Bueno, la distribución puede ser que haya generalmente un intermediario, o sea, el distribuidor la vende a intermediario, y ese intermediario, o comerciante o empresario, va a ser luego el que va a revender o a distribuir los productos o servicios hacia otro intermediario o hacia los consumidores. ¿Bien? Entonces, esta es otra diferencia entre la concesión y la distribución. Para terminar con el contrato de concesión, les traje, les voy a comentar algunos fallos, que si quieren después, mañana yo les subo al grupo de Telegram los links, así les pueden leer completos. Yo acá les voy a hacer un resumen como para que vean lo más importante.
donde el contrato de concesión está tratado, están tratadas las características, y está tratada un poco la responsabilidad un poco de este contrato, de las partes que intervienen en este contrato. Un fallo es el de Antonelli, Rolando Horacio, con Díaz Francisco Osvaldo y otros. Esos otros son Plan Rombo, compañía financiera, y Renault Argentina, sobre nulidad de contrato y medidas cautelares. El expediente lleva el número 1176 y fue resuelto en el mes de septiembre del año 2019 en la ciudad de Necochea, por la Cámara Civil y Comercial de Necochea. El objeto o lo que se buscaba con la demanda por parte del actor era adecuar una deuda de capital e intereses que tenía con Plan Rombo, y demanda no solo a Plan Rombo, sino al concesionario y al concedente. Concesionario Francisco Díaz, concedente Renault Argentina. Lo más importante, lo que me pareció más importante a mí en cuanto a lo que señala el fallo, por un lado, resolvió la legitimación del consumidor en cuanto a la posibilidad de mandar a todos los integrantes de una red contractual. ¿Bien? Y estos ser condenados si resulta procedente de la demanda. Por un lado, la legitimación, un poco en base a este régimen protectorio del consumidor, al artículo 40 de la Constitución Nacional, al artículo 850 del Código Civil y Comercial de la Nación, e incluso al artículo 40 también de la Ley de Consumidores. Y en el caso de que existiera entre los proveedores algún motivo para imputarse entre ellos, alguna causal de responsabilidad, bueno, ellos van a tener que canalizar esa posibilidad por la vía pertinente, que sería una acción de regreso entre ellos. Bien, pero por un lado, la legitimación está reconocida en el marco de este contrato de concesión. Una cuestión a resaltar en este fallo es que abre la Cámara la posibilidad de responsabilizar, en el caso que pudiera llegar a corresponder, a la empresa financiera, que es Plan Rombo en este caso, por el uso del símbolo del concedente, que es Renault, por esa confianza que genera en el consumidor cuando uno contrata con Plan Rombo y ve el símbolo de Renault, digamos, en el contrato o en el marco de la contratación. Entonces, esto también es para resaltar porque generalmente la financiera muchas veces queda afuera. Bueno, en este caso, que lo que se buscaba era adecuar, digamos, esta deuda de capital e intereses por este contrato contraído con Plan Rombo, se expresa que, si bien la jurisprudencia entendió responsable a la concedente en muchos casos donde se puede apreciar su intervención, o donde se torna aplicable este artículo 40, que yo les decía, la Ley de Defensa del Consumidor, en el caso, en tratamiento, en el caso de autos, donde se persigue la adecuación de un contrato en cuanto a capital e intereses, se entiende que, más allá de la legitimación del consumidor para demandar a todos los que están en la red contractual, o la red de distribución, Renault queda fuera. La demanda contra Renault se rechaza por la Cámara de Necochea. ¿Y por qué se rechaza? Porque si bien la regla en el contrato de concesión, justamente, es que quien contrata con el tercero adquirente resulta ser el concesionario, y en este caso Plan Rombo, justamente porque, más allá del concesionario que es Díaz, Plan Rombo también participa por la financiación que le otorga al consumidor, el fabricante queda fuera del vínculo. ¿Por qué? Porque solamente vende las unidades, no participa, digamos, en esa financiación, que queda solamente en cabeza de la relación entre el concesionario y compañía financiera. Entonces, lo importante de este fallo son estas dos cuestiones: la legitimación por parte del consumidor, digamos, de poder demandar a todos, y no comerse las costas por demandar mal a alguien, y la falta de responsabilidad, o la exclusión de responsabilidad, en este caso, en cabeza de Renault, que es el concedente, porque en este caso no participó efectivamente en la relación o en el objeto que se pretende en la demanda, que justamente es una adecuación de una deuda de capital e intereses que no tiene que ver con la unidad o el vehículo vendido por Renault y por el concesionario. Bien. Otro caso es de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala 3, resuelto en el año 2015,
La carátula es Álvarez Ernestina Isabel con Danone Argentina, sociedad anónima, daños y perjuicios. En el caso, había una relación contractual que vinculaba a las partes, que era justamente un contrato de concesión, mediante la cual Ernestina Álvarez, que es la actora, quedó subordinada en forma técnica y económica a la voluntad de Villa Alpina S.A., que luego pasó a llamarse Danone Argentina, ¿no? En ese caso, la parte actora lo que entendía era que, con posterioridad a la celebración del contrato con Danone, se desarrollaron una serie de actos por parte de Danone que implicaron, a criterio del actor, una alteración grave en los términos del contrato acordado. Por ejemplo, decía que se le había desabastecido de productos para comercializar. Acuérdense que había una obligación en cabeza del concedente de darle justamente los productos necesarios para que la concesión se lleve a cabo. Le había cortado el tema del suministro de los equipos de frío-calor, justamente para mantener los productos con la calidad adecuada, y tampoco le había remitido manuales. También, en el caso también se mencionó que había una violación en cuanto a la exclusividad en la concesión. Y bueno, básicamente lo que se alegaban eran varias causales de alteración grave de los términos acordados. Vale puntualizar que en este fallo, que después van a poder leer, está muy bien explicado cómo funciona el contrato de concesión, las características principales de este contrato, y después de analizada la prueba, se hizo lugar a la demanda, se comprobaron esas alteraciones que llevan a un incumplimiento esencial, digamos, del contrato y a los daños y perjuicios que alegó la actora, y se hizo lugar a la demanda. ¿Bien? Bueno, esos dos fallos, después se los subo a Telegram, y con eso terminamos lo que es contrato de concesión. Entramos a ver el contrato de franquicia ahora, el último que me queda a cargo mío. El contrato de franquicia va a estar regulado a partir del artículo 1512 del Código Civil y Comercial de la Nación, un contrato que no estaba regulado en el Código Civil ni en el Código de Comercio, y que era de los denominados contratos atípicos antes. Bueno, ahora tiene ya recepción expresa y normativa en el Código. Va a haber una definición de franquicia por parte del Código del 2015. Va a decir que va a haber en resumen, va a conceptualizar este contrato, y va a decir que hay una franquicia cuando una parte, que es el franquiciante, le va a otorgar a otro, que es el franquiciado, el derecho a utilizar un sistema aprobado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o marca del franquiciante, quien le va a dar un conjunto de conocimientos técnicos y le va a prestar, a su vez, asistencia técnica y comercial al franquiciado contra entrega de una prestación directa o indirecta por parte del franquiciado. ¿Bien? Entonces, la franquicia, básicamente, ¿cuál es la característica más importante? Que el franquiciado lo que compra es un sistema que ya fue probado, que ya fue exitoso, que se lo da al franquiciante, bajo un control rígido, una subordinación bastante importante al franquiciante, que se quiere asegurar que ese sistema se reproduzca en forma idéntica casi a lo que él ha instalado en otras jurisdicciones, y justamente lo que busca es desarrollar un producto o un servicio que ya fue probado en otro lado, para ampliar, digamos, esa red de distribución de bienes o servicios, que ya tenía en varias jurisdicciones, ampliarla a otras. Acuérdense que todos los contratos que estamos viendo en estas dos clases son contratos de distribución, y uno de los objetos que yo les había remarcado era justamente lo que se busca es ampliar la red, ampliar el mercado donde yo puedo desarrollar mis bienes o servicios. Y al franquiciado, por otro lado, le conviene porque ya, generalmente, realizado un estudio de campo o del mercado donde va a querer vender estos bienes o servicios, compra un sistema que es exitoso. Entonces se asegura, digamos, entre comillas, el éxito, contra entrega de pago de una retribución, canon, regalías, depende cómo se pacte esa retribución, después lo vamos a ver. Pero generalmente compro algo que tiene que andar bien. ¿Bien? ¿Por qué entonces
se compra una franquicia? ¿Por qué contratamos o celebramos un contrato de franquicia? Bueno, estas dos ventajas fundamentales que yo les remarqué recién. El crecimiento de la red de franquicias para el franquiciante y el uso de recursos por parte del franquiciante en cabeza del franquiciado. Yo doy mi sistema aprobado, doy mi éxito, entre comillas, al franquiciado, y el franquiciado va a ser el que pone la plata, el que me paga a mí una retribución, y a su vez va a poner su dinero para que el sistema de franquicias funcione en la jurisdicción donde se va a desarrollar el contrato. Entonces, el franquiciante, digamos que costo en dinero no tiene, tiene un costo mínimo. Sí tiene un riesgo muy grande. ¿Y qué riesgo es este? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el riesgo que tiene el franquiciante en su cabeza? ¿Cuál es el mayor riesgo para el franquiciante en un contrato de franquicia? El ¿Qué fracaso de piensan? su marca. En caso de que no esté bien El llevado adelante por el franquiciado. Exacto. El principal riesgo es el desprestigio. El desprestigio de un sistema que funcionó exitosamente, o una marca, piensen en McDonald's, en un Starbucks, un sinnúmero de franquicias que vienen a nuestra cabeza y son exitosas. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo un McDonald's en Miramar y no va gente? O si pongo un McDonald's en Miramar y hago hamburguesas que no tienen gusto a hamburguesa de McDonald's, porque vale remarcarlo, la hamburguesa de McDonald's tiene un gusto particular. No es el mismo gusto de una hamburguesa de McDonald's que una hamburguesa de el viejo Dave, por ejemplo. ¿O qué pasa si yo pongo una franquicia de McDonald's en Miramar y la tengo sucia? Una de las características principales, por ejemplo, de McDonald's es la higiene. Ustedes ven que todo el tiempo están limpiando. Bueno, si yo voy a McDonald's y me encuentro con algo que no es lo que yo espero, se genera un desprestigio en esa marca o en ese activo intangible que tiene McDonald's, que va a generar en mí, que voy a transmitirle a otras personas lo que me pasó, y esta persona va a transmitírselo a otra, etcétera, etcétera, un desprestigio en la marca que después le va a repercutir justamente no al franquiciado, que seguramente va a fracasar en su negocio, sino también al franquiciante, que es McDonald's. Entonces, vemos esos dos ejes por ahí fundamentales del contrato, que son ventajas y desventajas para cada una de las partes. Como les dije, la inversión del franquiciante, entonces, en la apertura del local, se va a acotar justamente a una poca, digamos, inversión económica en cuanto al personal, etc. Lo único que va a hacer es explicar, mediante su personal, en una capacitación, al franquiciado cómo funciona el sistema, cómo tiene que aplicar los productos. Va a realizar también un análisis de antecedentes y del perfil del candidato a ser franquiciado, para ver si realmente es solvente, si ya desarrolló negocios exitosos en la zona, y le va a proveer un manual de operaciones que va a tener que seguir el franquiciado, bajo pena de no seguirlos, de que el franquiciante le diga, bueno, si vos no seguís este manual de operaciones, yo te rescindo el contrato. ¿Por qué? Porque es una condición sine qua non, esencial, digamos, del contrato, que vos sigas mis instrucciones para que el negocio sea exitoso. Bien, entonces, el franquiciante va a operar el negocio desde ese lugar, y el franquiciado va a ser el encargado de poner el personal para que funcione la franquicia, pagar el canon y ejercer un control de que el personal justamente que lleva a cabo la franquicia siga al pie de la letra este manual de operaciones, este sistema ya aprobado por parte del franquiciante. Entonces, yo les Profesor, nombré activo el edificio intangible también hace lo un pone. ratito. Sí. Sí. No, El eso edificio depende del también lo pone contrato. franquiciado. Las instalaciones las pone el franquiciado generalmente. Generalmente las instalaciones son del franquiciado. Pero las instalaciones son del franquiciado y hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno, que el franquiciado realizó un estudio generalmente de antecedentes de la zona donde va a poner su negocio para ver que funcione, y por otro lado el franquiciante también hizo un estudio de esa zona para asegurarse también que la zona elegida por el franquiciado sea la adecuada para el negocio.
Bien, pero las instalaciones, si la pregunta está apuntada a eso, generalmente son a cargo o las pone, digamos, el franquiciado. Les decía que hace un ratito les mencioné las dos palabras activo intangible. Más adelante vamos a tener una unidad, que generalmente les doy yo, de propiedad intelectual y justamente activos intangibles. Ese activo intangible que le traspasa el franquiciante al franquiciado, justamente son las marcas, los derechos intelectuales, los métodos de elaboración, el nombre comercial, digamos, y demás activos intangibles que tiene su producto o su servicio, para que el franquiciado, digamos, aprovechándose, entre comillas, de ese prestigio, ese goodwill, esa reputación que tiene el derecho intelectual del franquiciante, ponga el negocio, digamos, en el mercado y tenga éxito. Ejemplo, McDonald's. El ejemplo de franquicia para mí es McDonald's. McDonald's, uno pone la marca McDonald's y digamos que ya tenés un prestigio, o una, no sé si prestigio es la palabra, pero por ahí, un determinado producto ya conocido por todos, que el que va a McDonald's sabe lo que va a encontrar. Entonces, ese activo intangible tiene que ser respetado. Si no se respeta, se pierde el negocio y se rescinde el contrato. ¿Bien? ¿Qué clases de franquicia vamos a encontrar? Bueno, podemos hablar de una franquicia mayorista. La franquicia mayorista va a ser aquella donde el franquiciante le va a dar a una persona física o jurídica un territorio o ámbito de actuación, sea nacional, regional o provincial, con derecho a nombrar subfranquiciados para el uso de marcas y sistema de franquicias, bajo contrataciones que se van a determinar en el contrato. ¿Por qué acá se le da la posibilidad de subfranquicias? Porque justamente en la franquicia mayorista estamos abarcando un territorio más grande de lo que es una ciudad o localidad pequeña o territorio determinado pequeño. Por eso hablamos de franquicia mayorista. Otro tipo de franquicia es una franquicia de desarrollo. Las franquicias de desarrollo son aquellas donde el franquiciante le da al franquiciado el derecho a desarrollar un determinado producto o negocio que puede estar en etapa experimental, que puede estar en etapa de prueba, y que justamente esta franquicia de desarrollo lo que hace es ser como un conejillo de indias de ese producto o servicio durante un lapso de tiempo determinado. Después, por último, nos queda la franquicia unitaria o minorista, que justamente es el caso en el cual franquiciante y franquiciado contratan en una zona territorial determinada y generalmente acotada, y hay un manual de operaciones otorgado para llevar a cabo esa franquicia, y del cual se tiene que acotar el franquiciado. Bien. Como características, entonces, en base a lo que venimos charlando un poco del contrato de franquicia, bueno, vamos a hablar de un sistema probado, de un contrato probado, de un secreto, de un aspecto sustancial, digamos, que se transmite, y de la transmisibilidad justamente del contrato. ¿Por qué decimos probado? Porque el sistema ya fue experimentado en otras zonas, con resultado generalmente exitoso, y le da confianza al franquiciado para desarrollar la experiencia en un lugar determinado. ¿Por qué decimos que es secreto? Porque generalmente en el contrato de franquicia va a regir la confidencialidad entre franquiciante y franquiciado. No va a haber posibilidad de divulgar determinados secretos o cláusulas confidenciales que le invoca el franquiciante al franquiciado, incluso una vez vencido el término o el contrato. Extinguido el contrato, tampoco se van a poder revelar esos secretos o esas cláusulas de confidencialidad. Por ejemplo, si tenemos acceso a la fórmula, digamos, de Coca-Cola, Coca-Cola no me va a permitir que yo la divulgue, ni durante el contrato, ni después del contrato. McDonald's lo mismo, etc. ¿Por qué decimos que una de las características del contrato de franquicia es la sustancialidad? Porque va a contener información relevante para la venta o prestación de servicio y para que el mismo sea exitoso. La característica de sustancialidad, digamos, del contrato tiene que ver con eso. Y, por otro lado, la transmisibilidad va a tener que ver con la transmisibilidad, digamos, no del contrato propiamente dicho, sino de la transmisibilidad de conocimientos o de opiniones entre las partes,
y la posibilidad de cederlo, ahí sí, a terceros, siempre y cuando nos encontremos frente a una franquicia mayorista o la autorización del franquiciante. Si no hay autorización, no hay posibilidad de cesión del contrato. Una última característica es la exclusividad. La exclusividad, como en la concesión, también es un eje fundamental. ¿Por qué? Justamente por todo esto que venimos diciendo. El secreto o confidencialidad que puede tener el contrato, el know-how que se puede transmitir justamente con el contrato, o el método de elaboración de un determinado producto, o la forma de prestar un determinado servicio. Bien, esa exclusividad puede limitarse, puede haber excepciones, y puede haber también otras cláusulas dentro del contrato. Entonces, salvo pacto en contrario, se va a entender justamente lo que les decía, que no va a poder ceder su posición contractual el franquiciado a otra persona, salvo pacto en contrario, les digo. Y salvo, digamos, en los contratos de franquicia mayorista. Salvo pacto en contrario, el franquiciante no va a poder comercializar directamente con terceros mercaderías o servicios comprendidos en la franquicia o en el territorio zona de influencia que se pacte en la franquicia. Y, salvo pacto al contrario, el derecho de la clientela le va a corresponder al franquiciante. Si bien yo puedo cambiar los locales de ubicación en una zona determinada, yo franquiciado, ¿no? Digo, puedo cambiarlos o mudarlos, el derecho de la clientela que yo obtuve en los locales que dejé le corresponde al franquiciante y no al franquiciado. ¿Por qué? Porque el franquiciante justamente es el titular de los derechos intelectuales que hacen, que forman parte de este contrato de franquicia. Por otra parte, no van a ser válidas las cláusulas que le pegan al franquiciado las siguientes cuestiones. Y esto está bastante claro en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por un lado, cuestionar los derechos del franquiciante, estos derechos intelectuales del 1512, segundo párrafo. Bueno, el franquiciado no le va a poder cuestionar esos derechos. Cuando yo firmo el contrato de franquicia, asumo que no le voy a cuestionar justamente, o no le voy a debatir o hacer peligrar esos derechos intelectuales del franquiciante. No le va a poder tampoco adquirir mercaderías comprendidas en la franquicia a otros franquiciados dentro del país. ¿Por qué les parece eso? ¿Por qué no le pueden comprar justamente a otros franquiciados dentro del país? Violaría la exclusividad. Por un lado, porque violaría la exclusividad, sí, es correcta la respuesta. Pero también porque puede puentear al franquiciante en cuanto a los costos. Por ahí si yo me encuentro con franquiciados dentro del país que tienen más éxito que yo, que están hace más años que yo con el negocio, por ahí hay algunos costos que yo puedo encontrar más baratos, algún suministro de mercaderías más barato, más allá de estandarizarse el precio a nivel nacional en cuanto al contrato de franquicia. Por ejemplo, en McDonald's, una hamburguesa sale lo mismo acá que en Buenos Aires, pero por ahí el costo de algún insumo puede ser más barato y yo lo puedo obtener de otro franquiciado, puenteando al franquiciante y yo ahorrándome un costo y generando mayor ganancia. Con el riesgo también de que, puenteando al franquiciante, encuentre mercaderías o suministros que sean de diferente calidad y afecte la calidad del producto de mi franquicia. ¿Cuáles van a ser las obligaciones? Como en todos los contratos que vimos hasta ahora. ¿Qué obligaciones va a tener cada parte? Bueno, obligaciones del franquiciante. ¿Qué obligaciones tiene el franquiciante? Bueno, un poco ya las vimos, pero vamos a puntualizarlas. Por un lado, la primera obligación que surge en el vínculo contractual va a ser anterior a la firma del contrato. ¿Y qué va a hacer? Darle la información económica y financiera por parte del franquiciante al franquiciado sobre la evolución de 2 años, específicamente dice el código, de unidades similares a la franquicia que está operando en ese momento. Entonces, yo le tengo que dar la información precisa, económica y financiera sobre cuál fue la evolución 2 años antes, digamos, de la celebración del contrato de la misma franquicia, ya sea en este país o en el extranjero. Digamos que es una obligación de las más importantes en el contrato de franquicia. ¿Y por qué es de las más importantes? Porque es la que le va a permitir tomar la decisión al franquiciado de celebrar o no el contrato, de ver si va a tener éxito o no, de cuál va a ser su margen de ganancia, de cuánta plata va a ganar.
Entonces, esta obligación, este deber de información, tiene relación con el deber de buena fe y de lealtad que rige en todos los contratos o en toda la celebración de los contratos en general, según la teoría general de los contratos de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Otra obligación de comunicación, en este caso, va a ser comunicarle al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos, aun cuando estos conocimientos no estén patentados, o sea, estamos hablando de un know-how, o de conocimientos que no son susceptibles de registro, derivados justamente de la experiencia del franquiciante y comprobados como aptos para el desarrollo del negocio, para la venta del producto. Otra obligación va a ser, relacionada con esto, entregar el ya mencionado manual de operaciones, con las especificaciones, digamos, para realizar la actividad. Y ese manual le va a permitir al franquiciado administrar y gestionar la franquicia. Por ende, derivada de esta obligación, es la obligación de que esté en el idioma justamente del franquiciado, o con una traducción adecuada. ¿Por qué? Porque si yo tengo una traducción que no es adecuada, o está en otro idioma, puede llegar a dar lugar a confusión y a que el franquiciado desarrolle la actividad de forma errónea, equivocada, o no de acuerdo al fin del negocio o del contrato justamente que celebró. Bien, otra obligación es la de proveer asistencia técnica, similar al contrato de concesión en este caso, para que la franquicia tenga éxito, o ante la duda que tenga el franquiciado para desarrollar alguna actividad o vender algún producto, esta asistencia técnica va a ser a costo del franquiciante, no del franquiciado. Otra obligación es, si la franquicia tiene como objeto la provisión o la venta de productos, mantener un stock adecuado para que el servicio o el negocio subsista con éxito. Entonces, mantener ese stock de productos mínimo para que el negocio ande bien, está en cabeza del franquiciante. Y una última obligación es el tema de la defensa de los activos intangibles. Bueno, va a estar en cabeza del franquiciante defender el uso por parte del franquiciado de estos activos intangibles, de estos derechos de propiedad intelectual del artículo 1512 que les mencioné, marcas, patentes, todo lo que tiene que ver con nombre comercial. Bueno, eso es una obligación en cabeza del franquiciante cuando lo usa el franquiciado, justamente porque es el principal interesado en que sus derechos intelectuales se respeten, y no solo por parte del franquiciado, sino por terceros que quieran abusar de esos derechos. La excepción a esta obligación justamente está dada por las franquicias internacionales. En ese caso, la defensa de los derechos intelectuales va a estar en cabeza del franquiciado. ¿Bien? Esa es la excepción, digamos, a esta obligación en cabeza del franquiciante. Sea cual fuera el caso, sea internacional o nacional la franquicia, el franquiciado va a poder participar igualmente, ya sea como coayudante o como tercero interesado en el proceso para defender la marca. También el franquiciado va a estar interesado justamente en que este derecho de propiedad intelectual sea protegido y no sea víctima de un provecho por parte de un tercero que no contrató y que se quiere llevar la ganancia de arriba, por ejemplo, ¿no? Mediante falsificaciones u otra característica que viole los derechos de propiedad intelectual. Bien. Terminadas las obligaciones del franquiciante, pasamos ahora a las obligaciones del franquiciado. Y ahí el código nos habla de obligaciones mínimas en cabeza del franquiciado. ¿Por qué mínimas? Porque pueden pactarse más en el contrato. Las mínimas son las que tienen que respetarse sí o sí. Podemos encontrarnos con otras obligaciones más en cabeza del franquiciado. La primera que encontramos es desarrollar efectivamente la actividad comprendida en el contrato de franquicia, como dice el contrato de franquicia, y de acuerdo al manual de operaciones, y de acuerdo a todas las comunicaciones que el franquiciante le dé al franquiciado para llevar a cabo el negocio. O sea que no solo tiene que respetar el contrato y el manual de operaciones, sino todas las comunicaciones posteriores que le dé el franquiciante para desarrollar el negocio. ¿Por qué? Porque para el franquiciante se da cuenta que el negocio no funciona de acuerdo a lo esperado y le da alguna indicación. Puede ser que haya habido algún cambio en el contexto, por ejemplo, pandemia, como pasó el año pasado, algo que es
extraordinario, la celebración de un contrato hace 3 años o 4 años que no se tuvo en cuenta, bueno, en ese caso el franquiciante le puede dar nuevas directivas y las tiene que respetar el franquiciado. Otra obligación va a ser la de proporcionar las informaciones que le requiere el franquiciante durante el desarrollo del negocio y facilitarle también las inspecciones al franquiciante, porque el franquiciante también va a ir a controlar que se estén cumpliendo justamente las pautas del contrato o que el franquiciado siga el manual de operaciones que les mencioné. Entonces, va a tener que permitirle justamente las inspecciones y va a tener que dar información justamente al franquiciante de cómo va el negocio. Una obligación relacionada con la del franquiciante, en cabeza del franquiciado, va a ser justamente cuidar la imagen y la marca del franquiciante, perdón. Como uno tiene la obligación de defenderla, el otro tiene la obligación de cuidarla en cuando desarrolla su actividad. Otra obligación en cabeza del franquiciado va a ser abstenerse de realizar actos justamente que pongan en riesgo la identificación o prestigio del sistema de franquicia, en base a estos artículos contenidos en 1512. Hay un caso que es paradigmático, yo me olvidé comentarles hace un ratito, de McDonald's justamente en Francia. El contrato de franquicia en una localidad francesa fue cancelado no justamente por la calidad, digamos, de la hamburguesa que comercializaba ese franquiciado, sino por la falta de higiene en el local. ¿Por qué? Porque la imagen de McDonald's no solo se asocia a un determinado sabor de la hamburguesa, sino a la higiene del local. Y en ese caso, y no solo a la higiene, sino también al cuidado del medio ambiente. Entonces, en ese caso, se canceló la franquicia y a partir de ese caso, desarrollado en Francia, comenzó a elaborarse todo a la vista del consumidor, justamente como garantía, digamos, de la higiene en la elaboración de los productos. Otra obligación en cabeza del franquiciado va a ser mantener la confidencialidad, un poco ya lo dijimos, en la información, esa información reservada, digamos, que forma parte del contrato y los conocimientos que le transmite el franquiciante, aún incluso después de que el contrato termine. Y esto tiene que ver justamente con no solo la imagen del franquiciante, sino también con el valor de lo que justamente comercializa con un sistema de franquicias. Si, por ejemplo, hay también una marca de panqueques que no pasa la fórmula de cómo se elaboran los panqueques, sino que los manda directamente congelados para que el franquiciado, digamos, los caliente, los cocine y los venda. No le manda la fórmula, sino que le manda los panqueques congelados, justamente para que no sepa cómo se hacen. Si eso se divulga, el valor de la marca y del producto justamente disminuye. A mayor conocimiento de cómo se hace, disminuye el valor. A menor conocimiento, a la inversa, va a valer más justamente ese know-how o esa patente o esa forma de producir, en este caso, panqueques, por ejemplo. Entonces, por eso justamente es importante mantener la confidencialidad o el secreto en este contrato. Y una última genérica obligación puede decirse que es el cumplir con las contraprestaciones comprometidas, que pueden ir más allá de estas obligaciones mínimas justamente del Código Civil y Comercial de la Nación, y que pueden formar parte de un contrato determinado de franquicia. En cuanto a la remuneración del contrato, generalmente puede pactarse un canon mensual por el uso de la franquicia, por el desenvolvimiento, digamos, de la franquicia. Puede también pactarse algún tipo de regalía, algún porcentaje sobre las ventas, en vez de un canon mensual fijo, se pacta una regalía. Pero bueno, digamos que en este aspecto rige la libertad, digamos, de contratación entre las partes, más allá que estos son los dos métodos más usados como contraprestación o pago por parte del franquiciado al franquiciante. En cuanto al plazo de duración, 4 años mínimo, respecto de las franquicias unitarias o minoristas, en eso es igual al de concesión. En el caso de las franquicias de desarrollo, vamos a hablar de un plazo de 5 años mínimo. Sin embargo, podemos ver que se pueden pactar algún tipo de plazo inferior, si hay situaciones específicas, digamos, para desarrollar la franquicia, como puede ser, por ejemplo, una feria, un congreso, alguna actividad científica determinada, o algún emprendimiento. En ese caso sí se puede pactar un plazo inferior a estos 5 o 4 años que les mencioné, si no, son esos los que rigen. Al vencimiento del plazo, el contrato se entiende prorrogado tácitamente por plazos sucesivos de 1 año, salvo expresa denominación de las partes,
y en el caso de que haya una segunda renovación y no se especifique el plazo, se va a entender pactado por tiempo determinado. Por último, en cuanto a las franquicias mayoristas, la ley no determina un plazo de duración, por ende va a quedar sujeto al que pacten las partes, con un piso mínimo sí de 4 años, que es el plazo genérico para los contratos de franquicia unitario minorista o contrato de concesión. Entrando en el régimen de responsabilidad del contrato, y ya en el último tramo ya del contrato, vamos a ver que las partes del contrato son independientes, no va a haber relación laboral, justamente entre ellas, y como consecuencia de esto, el franquiciante no va a responder por las obligaciones contraídas por el franquiciado, salvo disposición legal o contractual expresa en el contrato. Esto se basa justamente en esta independencia entre franquiciante y franquiciado. No hay subordinación laboral en este caso, sí subordinación técnica de control por parte del franquiciante sobre el franquiciado, pero no laboral, y por ende no va a responder el franquiciante justamente por las obligaciones contraídas por el franquiciado como principio general. ¿Por qué? Justamente porque asume el riesgo del negocio del franquiciado como riesgo propio, y solamente se le va a exigir por parte del franquiciante, generalmente en las franquicias, la contratación de seguros, en caso de incendio, de robo, o responsabilidad civil contra terceros, justamente para cubrir el tema de la responsabilidad extracontractual del franquiciado por daños a personas o cosas. Entonces, el principio es que las obligaciones que contrae el franquiciado no van a la cabeza del franquiciante, y el patrimonio con el cual se respalda esas obligaciones es el patrimonio del franquiciado, salvo disposición entonces expresa de la ley o contractual, y salvo el caso de la responsabilidad por producto que nos va a regir en la Ley de Defensa del Consumidor. En ese caso hay solidaridad entre toda la cadena. En este caso, en este punto, justamente no tenemos que olvidarnos de que en la ley la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa es objetiva, lo que sumado a lo que figura en la Ley de Defensa del Consumidor va a ser que el franquiciante sí llegue a responder en este caso ante terceros por vicios de la cosa que él puede haber suministrado al franquiciado, sin perjuicio de una obligación o una eventual acción de regreso que pueda tener contra el franquiciado si prueba que éste actuó con dolo, culpa o negligencia. Otra consecuencia de esta independencia entre las partes es justamente que los dependientes del franquiciado no van a tener relación jurídica laboral con el franquiciante, y acá se va a poner fin justamente a una jurisprudencia contradictoria que hubo en nuestro país durante mucho tiempo, sobre todo justamente porque el contrato de franquicia fue atípico mucho tiempo, y esa jurisprudencia contradictoria primero hacía responsable justamente al franquiciante por los pasivos laborales del franquiciado, y fue revertida por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1993, Rodríguez con Compañía Embotelladora Argentina, donde sentó la doctrina legal de que el concedente o franquiciante, sean los contratos de concesión o de franquicia, no iba a ser responsable justamente por las obligaciones laborales o previsionales del franquiciado o concesionario, bien, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto tuvo recepción en el Código Civil y Comercial de la Nación, y nos encontramos justamente con esta claridad, digamos, conceptual de este código. Otra consecuencia de la independencia, digamos, entre partes, es que el franquiciante no va a responder ante el franquiciado por la rentabilidad, digamos, del negocio o del sistema otorgado en la franquicia. ¿Y esto con qué tiene que ver? Justamente con el riesgo que asume el franquiciado al contratar o al usar un sistema probado, si bien probado y exitoso en otras localidades, puede ser que cuando yo lo traiga a una determinada jurisdicción no funcione. Y ese riesgo está en cabeza justamente del franquiciado. No va a poder hacer cargo al franquiciante de su fracaso. ¿Y por qué tiene que ver esto? ¿Con qué tiene que ver esto, mejor dicho, esta obligación o esta forma de funcionamiento del contrato? Bueno, justamente porque el riesgo está en cabeza del franquiciado, y esto deriva en una consecuencia de que el franquiciado tenga que poner justamente en sus facturas o en los contratos que realice, justamente que actúa a riesgo propio, y
en forma independiente del franquiciante. Hubo una jurisprudencia, o muchos casos, digamos, en Estados Unidos y en Brasil, casos de demandas de los franquiciados a los franquiciantes donde le reclamaban daños y perjuicios, o le reclamaban que el negocio no había funcionado, que ellos le habían vendido una garantía de éxito, y esto en realidad no es así. Lo que hace el franquiciante es vender un sistema que fue probado en otra zona, pero bajo justamente el riesgo del franquiciado de obtener una rentabilidad determinada que justamente tiene que ser objeto de un estudio por parte del franquiciado y no del franquiciante. Al franquiciante lo que le interesa son dos cosas: ampliar su red de distribución, por un lado, y por otro lado, el mantenimiento del prestigio de una marca. La rentabilidad ya escapa a lo que es el campo de acción del franquiciante y está en cabeza justamente ese riesgo del franquiciado. ¿Sería una obligación de medios? Y esto tiene que ver justamente... Sería una obligación, sí, una obligación de medios. Podría caracterizarse como una obligación de medios, sí, no de resultados, justamente. Como el traspaso, digamos, de un sistema probado, pero que no te garantiza justamente una rentabilidad. Una obligación de medios en cuanto justamente a la rentabilidad, no en cuanto a cómo funciona el sistema. El funcionamiento del sistema sí sería una obligación de resultado, tal vez en cabeza del franquiciante, ¿no? Un método determinado que yo tengo que seguir, por ejemplo, en la elaboración de un producto, la comida, si yo sigo los pasos, fui capacitado y obtengo un resultado diferente al esperado, ahí sí estaríamos en una obligación de resultado. En este caso, en la rentabilidad no, estamos en una obligación de medios. Justamente el riesgo en cabeza del franquiciado. Bien. Sí, sí. ¿No podría entrar como defecto del sistema? ¿Qué? No te escuché. ¿No podría ingresar como Ok, defecto del decime. sistema, alegar que es un defecto del sistema, digamos, implementado y que por eso no funcione y no sea rentable? El franquiciado, y eso ya es una cuestión de prueba. Si, por ejemplo, yo te doy un sistema con determinados pasos a seguir, y vos probás que seguiste todos esos pasos al pie de la letra, y un resultado diferente en el producto, y ese producto lo lanzás al mercado y no tiene éxito, o no va la gente, bueno, en ese caso, si vos probás que a vos te pasaron un sistema determinado y vos cumpliste con los pasos, en ese caso sí puedes alegar el defecto. Un defecto que te pasó mal la información. La información no fue pasada de acuerdo a cómo tenía que pasármela, pero ya es una cuestión de prueba, en ese caso. ¿Sí? Y va a tener que ver con una prueba, digamos, tal vez un tanto diabólica, por decirlo de alguna forma, porque generalmente eso no sucede porque estás con mucho control por parte del franquiciante en cuanto a la elaboración del producto, y tampoco le conviene que al franquiciante, digamos, que te vaya mal en cuanto a la calidad del producto, ¿no? En cuanto a ese defecto que vos decís del sistema. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bueno, bien, buenísimo. Recuerden entonces esta independencia, recuerden las consecuencias que trae esa independencia, y recuerden que el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, en cuanto a cuando hay un vicio o riesgo, digamos, en la actividad o en el producto que se está vendiendo, interfiere, digamos, en esta independencia y lo puede llegar a meter al franquiciante en una responsabilidad civil por daños y perjuicios, ¿sí? Acuérdense de este artículo 40 de la Ley del Consumidor. Profesor, Bien. una pregunta en relación con eso. Por Sí. ejemplo, si demandara a McDonald's por la calidad de una hamburguesa de un local determinado, ahí podría ir también contra el franquiciante, porque es el responsable. Ahí podrías ir contra McDonald's. Claro, está bien. Sí, ahí podrías ir contra McDonald's propiamente dicho y contra el franquiciado. Franquiciado, porque McDonald's sería el responsable de la cuestión técnica sobre preparación, ¿no? Exacto. Sí, no sé si vos podés demandar, acordate que vos la legitimación, o sea, el consumidor puede demandar a todos en la red. Después que se pruebe quién fue el responsable, es otra cosa, como en el caso de la concesión que yo les comenté hace un rato. ¿Sí? Bien. Hay un caso de McDonald's, el de McDonald's es muy conocido, el caso de los nuggets que resolvió la Corte, no solo en cuanto a la franquicia, que se toca tangencialmente, sino también, ahí en ese caso, se habló de carga de la prueba.
carga dinámica de la prueba en cabeza de McDonald's. En ese caso, por la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, se puso en cabeza de McDonald's el tema de que pruebe que el producto que había vendido estaba en condiciones y no contenía la bacteria, una bacteria, bueno, de que tenía el nugget, que le había causado inconvenientes en la salud justamente del consumidor. Bien, ahí se demandó a los Arcos, que sería McDonald's, los Arcos S.A., y se demandó también al franquiciado. Bien. Bien, sí. Después ese fallo, si quieren, Profesor. también se Profesor, los subo a Telegram. Bueno, gracias. disculpe una consulta. Sí, En el artículo 1520, inciso A, dice que el franquiciante no responde. sí. ¿Eso no va en contra de justamente la Ley de Defensa del Consumidor? Claro, justamente, bueno, sí. A ver, el franquiciante no va a... ese inciso lo que hace es determinar, por un lado, la independencia de partes, o sea, pone expresamente que hay una independencia entre las partes, que no hay una relación, pero apunta más que nada a lo que es la relación laboral, o a los pasivos laborales que puede llegar a tener el franquiciado. Ese artículo es atravesado por el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor que les mencionaba. En ese caso, el franquiciante va a responder por el vicio de la cosa porque es justamente el que tal vez proporcionó los insumos, en este caso, por ejemplo, si hablamos de un alimento, que estaban en mal estado, o que no eran adecuados para elaborar el producto. Entonces, la regla justamente es que el franquiciante no responde, salvo el caso de que haya un vicio o un defecto en la cosa, y que el que contrate, o que demande en este caso, sea un consumidor. Si no es consumidor, el franquiciante tampoco responde. ¿Bien? ¿Está claro? Perfecto. Bueno, estábamos en la extinción del contrato. Bueno, en cuanto a la extinción del contrato, ¿qué reglas hay? Muerte e incapacidad de las partes, extingue el contrato, como cualquier contrato. Salvo que no sea pactado. Contrato no va a poder extinguirse sin justa causa, dentro del plazo de vigencia. ¿Por qué? Porque también el franquiciante busca asegurarse una durabilidad del contrato. ¿Bien? Y el franquiciado también. O sea, yo proyecto el negocio de acá a 4 años. En principio no se puede cortar antes, porque justamente por ahí la ganancia la empiezo a tener recién en el 3er año. Entonces no me puedes cortar el negocio al primer año. Si me lo cortás sin una justa causa o un incumplimiento esencial, me vas a tener que pagar una suma de dinero por los daños y perjuicios que me ocasiones. ¿Bien? Y ahí entra a jugar el 1084. El 1084 nos va a hablar del incumplimiento esencial, cuando el incumplimiento se considera esencial y puede habilitar, digamos, esta extinción del contrato antes, digamos, del plazo de duración. ¿Se acuerdan del 1084? Más o menos había varias causales. Cuando el cumplimiento de la prestación es fundamental, cuando el cumplimiento tempestivo de la obligación es condición para el mantenimiento del interés por parte del acreedor, cuando el incumplimiento es intencional, cuando hay una determinada expectativa que tiene que cubrirse, en ese caso también se considera esencial. Entonces, en principio es que durante el plazo de duración del contrato no podemos extinguirlo, salvo que haya una causal de incumplimiento esencial o que haya sido una causal expresamente tenida en cuenta por las partes al momento de celebrar el contrato. En ese caso también, si hay una cláusula que diga, bueno, si pasa determinada cuestión, el contrato se va a extinguir, bueno, en ese caso sí. Si no está esa cláusula y no se dan los casos estos del 1084, en principio durante el plazo de duración, no hay facultad de extinción, y si se extingue o se resuelve, por voluntad de una de las partes, puede dar lugar a un daño sin perjuicios justamente de la otra. Otra causal de extinción, bueno, la extinción justamente del plazo propiamente dicho del contrato de franquicia, termina el plazo y la renovación se va a extinguir, y me parece que con eso no me queda ninguna otra. No, creo que no. Bien. Bueno, esas son las causales de extinción, digamos, del contrato.
Por último, en el código van a ver un artículo que es el último que regula la franquicia, que es el 1524, y les va a decir que justamente las disposiciones del código del contrato de franquicia se van a aplicar, siempre que sean compatibles, para las subfranquicias. ¿Bien? Algo que, bueno, es bastante lógico. Por último, para ir terminando, tengo un par de casos también de cuanto al contrato de franquicia. Hay un caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, Sala C, caratulado Grupo ROX con Día, Argentina, del año 2013, mes de octubre del 2013, donde la sociedad franquiciada, en este caso, franquiciado, promovió demanda de daños y perjuicios contra el franquiciante. ¿Por qué? Porque le imputaba la responsabilidad en el incumplimiento del contrato comercial justamente suscripto para la apertura de un supermercado, que no pudo funcionar justamente porque no obtuvo un certificado de habilitación y de factibilidad expedido por la municipalidad. Bien, ese es el caso. La Cámara, en primer lugar, dijo que el hecho de que el franquiciante tenga un mayor poder, o un mayor poder económico, por decirlo de alguna forma, o que el contrato de franquicia haya sido predispuesto o de adhesión, es insuficiente. Esos motivos son insuficientes para justamente responsabilizar al franquiciante por la falta de funcionamiento de ese supermercado, por la falta de habilitación. ¿Por qué? Porque se dice en este caso que justamente no hay una parte débil del contrato, sino que eran dos sociedades, o dos empresarios, o dos comerciantes que contrataban, y en el cual justamente no podía alegar una de las partes comerciantes o empresarias, por un lado, el sometimiento a cláusulas predispuestas, porque tuvo la posibilidad de analizar el contrato desde el punto de vista comercial, no es un consumidor, no es una parte débil, sino que si tenía una objeción o algo lo podría haber manifestado, y que en ese caso la falta de obtención de habilitación no era responsabilidad del franquiciante, sino que se debió justamente a un imponderable o un caso que excedía la funcionalidad o responsabilidad por parte del franquiciante. No podía endilgársele justamente la falta de habilitación al franquiciante, sino que era un tema municipal. Bien. La demanda, en resumidas cuentas, fue rechazada. Otro caso, Cámara de Apelaciones Comercial, Cámara Nacional de Apelaciones Comercial, Sala B, denominado el JNC Sociedad Anónima, juicio ejecutivo del año 2011, en este caso un juicio ejecutivo, ya no un daños, y se promovió este juicio ejecutivo justamente en base a un contrato de franquicia, pero la demanda fue rechazada. ¿Y por qué fue rechazada? Porque se dice justamente que no es característica del contrato de franquicia justamente que sea un título ejecutivo, no es el contrato de franquicia un título ejecutivo, y no tiene justamente un reconocimiento de una deuda líquida auxiliar por otra vía para obtener, digamos, la suma de dinero pretendida. Se rechazó también la demanda. Y un último caso, el de la Cámara Nacional de Apelaciones no Civil, en este caso, Sala G, del año 2008, Benedetto con Reginals Lee, Sociedad Anónima, donde los padres de una menor que se accidentó con una botella de gaseosa iniciaron una acción de daños y perjuicios contra el titular de la franquicia para la elaboración y comercialización de la bebida, y este último lo que hizo fue poner una excepción de falta de legitimación, y tanto la Cámara como la primera instancia le hicieron lugar a esa falta de legitimación y rechazaron la demanda. Y ustedes van a decir que no se aplicó el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. No había solidaridad, digamos, por parte de todos los que están en la cadena, tanto de franquiciante, franquiciado, todo por el tema de que la chica tuvo un daño justamente por el uso de una botella.
Y bueno, y justamente la Cámara lo que les dice es que hay una excepción en este caso al artículo 40 y a la regla de la gradualidad. ¿Cuál es la excepción? Se demostró justamente que el franquiciado no era el titular de la franquicia en la jurisdicción donde se compró la botella. ¿Qué dice la Cámara? Dice, está bien, vos podés demandar a todos en la cadena, pero para que yo te haga lugar a la demanda contra el franquiciado, vos tenés que probar justamente que la botella salió de la jurisdicción donde ese franquiciado tiene su red de comercialización o fabricación o venta de gaseosa. Si eso no se prueba, vos por más que esté demandado, venda la botella en otras jurisdicciones, no lo podés demandar. ¿Por qué? Porque no probaste que vos compraste la botella en la jurisdicción del franquiciado. Y en ese caso, se hace una demanda respecto del franquiciado. ¿Bien? Bueno, ahí con eso terminamos lo que es franquicia. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, los escucho, y si no, ya terminamos. ¿Cómo probar eso? Y bueno, en ese fallo justamente, después lo van a ver, la Cámara les señala que mediante la búsqueda justamente por internet, podía llegar a tener conocimiento justamente que el demandado no vendía la botella de gaseosa donde la menor la compró y tuvo justamente después la consecuencia dañosa. Bueno, mediante la consulta, digamos, que te viene en la botella, vos decís, bueno, la franquicia la hace Coca-Cola, perfecto, la botella dice Coca-Cola, pero el franquiciado es Juan Pérez, que tiene un local acá. Bueno, no, pero Juan Pérez no fue el que me vendió la botella. Juan Pérez tiene la franquicia en otro lado. En este caso se demandó mal. Claro. ¿Bien? Sería demostrar que formaba parte de la cadena. No solo que... No, porque yo puedo formar parte de la cadena, pero yo no te vendí la botella. Juan Pérez, responsable de la franquicia, no fue el que te vendí la botella. Fue otro. Yo puedo formar parte de la cadena. Hay una cadena de distribución. Mar del Plata, Miramar, Tandil. Pero vos la botella se la compraste a que tiene la franquicia en Tandil, no en Mar del Plata. Si yo demando al de Mar del Plata y no pruebo que fue el que me vendió la botella en Tandil, vínculo, demando mal. Por más allá que esté en la cadena de comercialización o en la red de distribución, digamos. ¿Bien? Sí. Bueno, chicos, cualquier duda por el grupo o me quieren mandar un mail, el mío es bernardo10@hotmail.com. Y no sé si les doy yo la última clase o se la da Luciana. Si no les doy yo la última clase, éxitos en el parcial, y si no, nos vemos en la última que me toque dar los días miércoles. Acuérdense, siempre denle bola a las clases, presten atención a lo que hablamos en clase, y si está en el código del contrato, por ejemplo, si hablamos de contrato, lean bien el artículo del código, pero básicamente con lo que damos en las clases, más el material que está en el campus, no van a tener problemas para el parcial. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, chicos, gracias. que descansen. Buenas noches. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Nada, gracias a ustedes.